Tened cuidado con lo que escuchás. Tengamos cuidado con la doctrina que no es. Mucho cuidado. La salvación es por la fe sola. Pero mucho cuidado, mucha atención con la doctrina, con lo que escuchás, a dónde vas, con lo que escuchás en internet, con lo que escuchás el domingo. Decimos nosotros y queremos ser, no humildes, queremos ser y decirlo con pobreza de espíritu. Decimos nosotros que anunciamos en la religión el verdadero evangelio. Y este verdadero evangelio no solamente tiene que ver con la centralidad de Cristo, con el evangelio puro, sino también con esa gratuidad de la gracia bien entendida. Porque si usted no entiende esta gracia, usted va a vivir esclavizado, usted va a vivir con culpa, usted va a vivir con una menor libertad a la cual Dios, por medio de Cristo, o el mismo Cristo te dio. Cuidado con lo que escuchás. Nos encontramos permanentemente a lo largo de nuestro ministerio personal con hermanos que nos dicen y nos graban por privado: Martín, nos hizo muy bien lo que usted habló en esa iglesia, lo que habló en esta noche entre nosotros, nos dio paz, queremos decirle que le entendimos, queremos decirle que lo que nos está enseñando no lo habíamos visto así, pero cuando lo vemos así nos da gozo, nos alienta y volvemos a repetir. No hemos sido nosotros, sino que ha sido Dios y su gracia y Cristo que nos hizo alcanzar por medio de esta gracia. Y esto habla de la gratuidad, no de una gracia sesgada. ¿Saben? Satanás introdujo a este entendimiento bíblico de la gracia un estorbo. Hizo medrar de alguna manera esta grandeza extraordinaria de la gracia incondicional que Dios nos regala en Cristo. Algunos siglos atrás, usted va a encontrar que hay un hombre, un hermano, conocido como Calvino, Juan Calvino. Juan Calvino promulgó algunos pensamientos de él, que muchos hermanos a lo largo de la historia tomaron como base doctrinal para afirmarse en él. Pero no dejaron de ser pensamientos de hombre, es decir, una doctrina, un postulado de hombre. Juan Calvino, usted lo va a conocer por algunos postulados como las doctrinas de la gracia. Y si bien es nuestro hermano, él de alguna manera fue condicionado contemporáneamente en su tiempo por una realidad cuando promulgó algo que si no lo entiende bien es una herejía. ¿Y cuál es esto? Claro, en aquel tiempo estaba Roma, en aquel tiempo estaba el catolicismo, donde de alguna manera se entiende que, bueno, uno tiene el favor de Dios obrando bien, portándose bien. Uno tiene el favor de Dios obrando bien. Y ese obrar bien perfecto tiene que permanecer hasta el final para que uno pueda ir al cielo, ¿no? Promulga una base de la doctrina de nuestros amigos católicos. Pero saben, hay una dificultad allí, no solamente que la salvación es por la fe sola y no por obras, como lo sabemos, sino que, claro, al abrirse Martín Lutero de ese entendimiento del catolicismo que no era por obras la salvación, sino por la fe sola, bueno, Calvino se sintió influenciado por Roma cuando propuso en su postulado que la salvación era por la fe sola, pero claro, Roma le decía: usted ahora será apartado de nosotros, usted, y esto para que usted me entienda, ¿no? Ustedes saben que los amigos católicos nos llaman hermanos apartados, ¿sabían eso, no? Si cuando usted va a hablar con un sacerdote en sus fundamentos de alguna fe, nos llaman a los evangélicos como hermanos apartados. Bien, Calvino, entendiendo este apartamiento hacia una fe pura, bíblica, como Martín Lutero,
encontró que ahora Roma le decía, claro, ustedes se han apartado de nosotros para seguir la fe sola, entonces ustedes están proponiendo de que el hombre puede pecar porque total ya fue salvo. Entonces Calvino, y esta es una obra, perdón por decirlo así, de las tinieblas, esta es una obra diabólica, propuso en su mente, defendiéndose de Roma, dice, claro, sí, nosotros entendemos y nos apartamos del entendimiento de Roma para venir a la fe evangélica pura del libro de Romanos, cristocéntrica, bíblica, y él propuso algo así como la salvación es por la fe sola, pero una fe que no está sola. Y allí, esa expresión, una fe para salvación que no está sola, dijo mucho mal. Pero él no dijo para defenderse de Roma que lo acusaba, para decir, claro, la salvación es por la fe, pero claro, creemos que la salvación es por la fe sola, pero tiene que estar acompañada de esta fe por obras. Y eso que es muy sutil, ha sido un gran estorbo a la fe cristiana en lo largo de estos siglos. Porque después nosotros vamos a encontrar en el libro de Santiago, capítulo 2, o como en esta tarde, en esta mañana, vamos a ver en 1 de Juan, versículos que parecieran acompañar a eso que Calvino propuso y muchas iglesias en el tiempo, o a lo largo del tiempo tomaron. Te va a encontrar allí una confesión de fe. La confesión de fe son unos acuerdos que hacen los hombres para ver y sentar algunas bases. Esa fe de la Reforma y confesión de la fe que abrazan como catecismo muchos hermanos bautistas, van a encontrar que este postulado, y es una base, es la salvación es por la fe sola, pero una fe que no está sola. Es decir, el cristiano tiene que creer y tiene que evidenciar que ha creído haciendo buenas obras. En otras palabras, como veíamos en este tiempo, venciendo el pecado, renunciando o rindiendo su vida totalmente a Cristo en su misión, arrepintiéndose. Y vamos a ver en esta mañana algo que, con la ayuda de Dios, deseamos que por la unción, porque hoy vamos a hablar un poquito de eso, del Espíritu que tenemos, nos libre, y te digo a vos, hermano o hermana que escuchas, guarda con la doctrina. La doctrina es importante. La doctrina, a vos que me escuchás, hermano y hermana, por esta grabación, te digo, guarda donde vas. Guarda lo que escuchás en internet. Satanás permeó la gracia y lo hizo muy sutilmente. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a mirar en la Escritura textos que parecen avalar de que si vos confías en Jesús podés perder la salvación. Que si Jesús te dio vida eterna, bueno, sí, pero, acordate, pero, usted va a encontrar en YouTube y montones de hermanos y pastores, perdón por decir montones, sino muchos hermanos youtubers que dicen, sí, la salvación es por la fe, pero, acordate el pero, y le van a agregar lo que muchas veces no se ha podido entender. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta de Juan, y con su ayuda y por su espíritu esperamos poder traer un poco más de entendimiento a esta gratuidad de la gracia. Gracia, si estamos grabando. ¿Están escuchando, María? ¿Camila se escucha? Bien, muy bien. Eso me hace seña cortita, está muy bien. Que así sea para que podamos mirar. Primera de Juan. Una fe que no está sola. Qué perjuicio, qué daño. Le hemos obedecido más a Calvino y a las confesiones de fe y no a las escrituras solas y al entendimiento de esta gracia preciosa que Dios nos da. Primera carta de Juan. Nosotros vamos a sobrevolar hoy algunos textos, Franco, para poder traer descanso, porque el libro es vasto, para ir quizás en versículos concretos, pero déjeme decirle que vamos a comenzar de nuevo y recordar esto, amados hermanos que nos escucha en esta grabación, hermanos de Villa Candelaria, otros hermanos que no han podido venir, los que estamos aquí, y en Rafael,
y es lo siguiente. Si partimos de la base, si partimos de estos fundamentos, Tito, que Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna, si partimos de estas bases, de estos fundamentos, el que cree en mí tiene vida eterna, es decir, ¿qué estamos diciendo, Martín? Que Jesús, nuestro Señor, dice que la fe sola es la condición para recibir vida eterna, y que esto mismo nos está diciendo, la aclamación de Cristo nos está diciendo que creo en Él y tengo vida eterna y que no vendré a condenación. Está diciendo también que ningún pecado puede quitar esta salvación que Cristo nos ofrece, esta vida eterna que Cristo nos ofrece. Partemos de esa base. Eso es nuestro fundamento. Pero parece, hermano Martín, que Primera de Juan, en los capítulos subyacentes allí, parece que Jesús te da vida eterna, pero no es tan eterna. Porque hay pecados tuyos, practicados, vamos a ver qué significa practicar, que pueden deshacer esa salvación. Y claro que no debe ser así entonces. Les recuerdo que Juan escribe Primera de Juan, valga la redundancia, y es el mismo que escribe en el Evangelio de Juan, en el cuarto Evangelio, esa gratuidad de la gracia por la fe sola. Es el mismo Juan, ¿verdad? 85 años después de que él ve partir a su Señor. 85 años después que nuestro hermano Juan escribe esta misiva, escribe, habiendo pasado ya con años, él, grande ya, se dice que Juan fue el último testigo ocular de nuestro Señor. Y Juan va a escribir esta carta. ¿Por qué? ¿Por qué escribe? Esto es importante. ¿Por qué escribe Juan esta carta? Bueno, había allí un problema que había que corregir. Juan escribe Primera de Juan porque había que corregir allí unos asuntos que no eran menores, eran muy graves. Estos asuntos tenían que ver con una falsa enseñanza de unos falsos maestros que estaban dando en esa enseñanza una libertad o un relajamiento, no quiero llamar moral, pero si quiere llamar de conducta en los cristianos. Estaban enseñando que, se podía pecar. Estaban enseñando a estos falsos maestros que podríamos ser ligeros en nuestra conducta, podríamos ser de alguna manera negligente aún en nuestra moralidad y vida. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Porque no era tan importante el pecado en la carne, sino más bien una adoración en el espíritu, que era lo más importante. Estos falsos maestros alentaban, si se quieren llamar, a pecar, a una inmoralidad. Relajémonos inmoralmente. Esa es una parte de la enseñanza de estos falsos maestros. Pero había algo que no era menor y esto era realmente terrible. Tan así que le llama muerte. Juan. Es un pecado terrible. ¿Cuál? Negar que Jesús hubiera encarnado realmente como ser humano. Estos falsos maestros y la enseñanza negaban la humanidad de Cristo. La negaban rotundamente. Cuando usted en el libro de Hebreos va a notar, y por amor al tiempo, va a decir en Hebreos, ¿no?, que él mismo participó de carne y de sangre, se tuvo que hacer semejante a los suyos que venían a morir para poder ser un fiel y sumo sacerdote y de alguna manera vencer al diablo que tenía el poder sobre ellos. Hebreo nos muestra de que era necesario que Cristo realmente fuera humano, no medio humano, no, era totalmente humano. Bueno, estos falsos maestros y enseñanza negaban que Jesús hubiera venido en un cuerpo realmente como el humano, como el de nosotros. Y eso es una herejía. Porque Pablo va a escribir en 1 Corintios capítulo 12, creo, o 15, que si Cristo no vino y no murió y no resucitó corporalmente, bueno, nuestra fe en vano, ¿no? Es decir, negar la humanidad de Cristo, 100% hombre, era una terrible herejía que estos que estaban allí enseñaran. Déjeme decirle que este movimiento se le conoce como docetismo. Viene la palabra griega que significa parecer. Ellos decían que el cuerpo de Cristo se parecía al de un ser humano. Docetismo. Es un movimiento herético que
existió en la iglesia primitiva, en los primeros 100 años de la iglesia. Juan va a querer corregir esto. El docetismo. Parece humano Jesús, pero no era humano. Si Jesús no fue humano, se cae a pedazos muchos fundamentos doctrinales del cuerpo de fe. Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano. Esta es una herejía. Bueno, Juan escribe como para contrarrestar ese grave problema. Pero también Juan escribe para alentar a los hermanos, escúcheme bien, porque esto es importante, a algunas cualidades de la vida cristiana. Ya vamos a ver cómo era amar, permanecer. Quiero ser real. Usted sabe que nosotros nos hemos formado académicamente con nuestros hermanos de expositores y nos ha vinculado académicamente con nuestros hermanos de la iglesia de Los Ángeles, del hermano John MacArthur, donde nuestro hermano enfatiza el señorío, ¿sabe? Nuestro hermano MacArthur enfatiza el señorío en la vida cristiana. Y bueno, el énfasis que nuestros hermanos dispositores o de Master Seminary o de la iglesia de Grace en Los Ángeles, al enfatizar el señorío, mis hermanos toman la primera carta de Juan y van a buscar evidencias para que el cristiano sepa si es verdaderamente cristiano. Es decir, mis hermanos entienden primero de Juan, ¿cómo saber si soy cristiano? Y van a decir, si perseveras, sos verdaderamente cristiano. Si perseveras en el amor, si perseveras en la verdad o en la doctrina verdadera, sos verdaderamente cristiano. Y claro, es una visión que hace que usted se ponga los ojos en usted. Es decir, si estoy perseverando, entonces, bueno, soy verdaderamente cristiano. Lo que pasa es que usted y yo perseveramos permanentemente y a lo largo de nuestra vida cristiana tenemos etapas que no estamos perseverando. El señorío enfatiza que vos te mires si estás amando, si estás permaneciendo en la fe, en la doctrina verdadera, para saber si eres hijo de Dios. Y esa es una carga un poquito pesada, ¿no? Que como lo sabemos nos quita gozo, de alguna manera nos desanima, porque dependiendo de nuestro andar y caminar, estamos mirando que estamos bien con Dios debido a mi desempeño, lo que se conoce como legalismo, ¿no? Bueno, lo que nosotros decimos, repito, que 1 Juan se escribe para corregir esta falsa enseñanza y falsos maestros, pero también para alentar, para ver las cualidades, no las pruebas de un verdadero cristiano, sino las cualidades que acompañan a la vida cristiana fiel. El señorío ve como pruebas de un verdadero cristianismo 1 Juan. Y nosotros vemos en la gracia gratuita características del falso maestro o de la falsa enseñanza, a la cual Juan quería de alguna manera advertir para que tuvieran discernimiento. Camila, estos hermanos tenían que tener discernimiento porque entre ellos se había introducido estos falsos. Entonces Juan le va a dar como señas o señales. Miren estas cualidades. Ya vamos a ver. Si ven que continúan, ya vamos a ver, esa práctica, no son de Dios, son del diablo. Comenzamos a mirar con la ayuda de Dios una pequeña oración. Querido Padre, nuestro buen Dios, rogamos en este momento que nos asista, porque aquí estamos nosotros procurando torpemente presentarnos para compartir, para tu gloria y exaltación de Cristo, tu verdad. Pero somos torpes, líbranos o líbrame de mí mismo, líbranos de nosotros mismos, porque queremos ser veraces. Y con temor, Padre Celestial, poder compartir. Para ello, tu unción, tu Espíritu nos asista en esta hora. Rogamos, Señor, que así sea, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan escribe, y era necesario para advertir a los hermanos que tuvieran discernimiento de estos falsos maestros. Y no solamente negaban heréticamente una realidad de la humanidad de Cristo, sino que también eran licenciosos para pecar.
Este movimiento, docetismo, decía que lo importante era el espíritu y el cuerpo no. El cuerpo no era importante. Entonces, podíamos pecar con un cuerpo porque como Jesús tampoco fue totalmente humano, bueno, nuestro cuerpo no es importante, es pecaminoso, el espíritu era lo importante, lo espiritual. Bueno, entonces llevaban la vida de licencia pecaminosa. El docetismo era marcado por eso. Ahora, pero mire esto, hermano querido, que dice allí. Repito esto, ¿no? Ese problema, falsa enseñanza, falsos maestros metidos dentro de la iglesia y Juan queriendo explicarles esto. Versículo 5 del capítulo 1, comenzamos a sobrevolar lo siguiente allí. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Juan quiere que permanezcan en el mensaje verdadero. Y anunciamos, ¿cuál es? Dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, fíjese qué importante, algo que alienta a Juan a la comunión con Dios. Juan alienta a la comunión con Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, esto tiene que ver con el discipulado, ¿no? Fíjese que ya nombramos 2 veces palabra andar. Versículo 6, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, recuerde el concepto de discipulado, ¿no? Que es andar aprendiendo, mirando, imitando. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Aquí el primer grupo. Estamos siguiendo a Jesús, andamos en luz, tenemos comunión con el Padre, y ese andar con Jesús, bueno, este beneficio de la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora fíjate, versículo 8, esto es lo que decían los falsos maestros y su enseñanza. Ellos decían, nosotros no pecamos, ¿por qué? Porque es el cuerpo nomás que peca, decían ellos. Bueno, dice aquí versículo 8, Juan, si decimos que no tenemos pecado, se está dirigiendo a ellos, no a los cristianos. Está poniendo aquí a ellos. Dice, nos engañamos a nosotros mismos, es decir, se engañan ellos mismos, podríamos decir, y la verdad no está en nosotros. El punto es que Juan le dice, mira, si vos decís que no estás pecando, te estás engañando. Es una manera de hablar. ¿Cuál le habla a todos? Y recuerden a otros que estaban allí ejerciendo esta herejía. No te engañes, no estás en la verdad. Ahora vuelve a nosotros. Si confesamos nuestros pecados, es decir, están ellos engañándose, y ahora el versículo 9 estamos nosotros, los verdaderos, vamos a decir así. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí está un grupo, los que andaban con Jesús, los discípulos. Pero otra vez en el versículo 10, vuelve a decirles de entre líneas solapadamente a esos que estaban en medio de ellos. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Le habla a unos y le habla a otros, ¿verdad? Le habla a unos y le habla a otros. Juan, versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no me quedéis. Le está hablando a unos, es decir, a los cristianos. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Le está hablando a los cristianos ahora. Ustedes que no van tras esa falsa enseñanza, y ustedes pecan, les recuerdo esto, un beneficio. Si pecan, abogado tenemos. Dice allí el versículo 3, y esto sabemos que nosotros le conocemos, es decir, a Dios, si guardamos sus mandamientos. Bueno, algunos hermanos han considerado que aquí la palabra guardar significa obedecer. En el original, la palabra guardar significa prestar atención a los mandamientos de Dios. No es obedecer o ponernos en práctica, sino atender. Atender. Otros, se puede decir, observar los mandamientos de Dios. Estamos atentos, no nos da lo mismo
la ley de Dios, los mandamientos de Dios. No, los atendemos, los tenemos en consideración. No está hablando aquí de obediencia a los mandamientos. ¿Mm? Recuerden esto. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjense el versículo 2 del capítulo 2. Hablando de Cristo, que Él es la propiciación de nuestros pecados, Cristo. ¿Qué significa allí propiciación? Significa que Cristo satisfizo las demandas de Dios por el pecado. Es decir, cuando Dios castiga a su Hijo en lugar nuestro, Dios se siente satisfecho. Es la satisfacción a Dios. Cristo satisfizo a Dios entregándose por nosotros. Entonces ya está satisfecha. Todas las demandas que Dios, valga la redundancia, hacía hacia el hombre que cumpliera, bueno, Cristo, como el hombre no la cumple, se entrega, el castigo de Dios cae sobre él y Dios queda satisfecho. Alguien ya pagó, dice Dios, listo. Dice Dios. Entonces eso nos motiva a nosotros a que consideremos guardar sus mandamientos. Ahora mira, versículo 4 vuelve a otros y habla solapadamente a otros. El que dice yo le conozco y no guarda, es decir, no atiende, no observa sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Despertate, le dice Juan, si vos estás allí. El punto era esto. Había hermanos, posiblemente, o había, mejor dicho, algunos que estaban aceptando esta doctrina de los falsos apóstoles, de estos falsos maestros. Y se estaban dejando llevar por ellos. Entonces te dice, mira, si vos estás siguiendo, comenzaste a seguir esa corriente, ese docetismo, quiero decirte que la verdad no está en ti. Estás mintiendo. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Ah? Fíjate el versículo 6. Lo que hacemos otra vez un poco, que uno puede ser cristiano por la fe sola, pero debe permanecer en Cristo para ser un discípulo, es decir, para andar. Dice el versículo 6, que el que permanece en Él debe andar. Aquí está, el discípulo. Como él anduvo. ¿Se acuerda que el discípulo era alguien que imitaba? Alguien que miraba a su maestro para imitarle, ¿no? El discípulo. Si tú dices conocer a Dios, vas a ser un discípulo fiel, diligente. Pero comenzamos y queremos llegar a esto, querido hermano. Mira. Versículo 12 del capítulo 2. Vamos a ir a lo más, de lo menor a lo mayor, ¿no? A los versículos más aparentemente controversiales con la gratuidad de la gracia. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de 1 de Juan lo siguiente. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, tiempo pasado, han sido perdonados por su nombre. Es decir, pasado, presente y futuro, ya vamos a ver eso. Pero dice el versículo 13, os escribo vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14, os he escrito vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Es decir, ustedes la están guardando, ustedes no la echan de menos, ustedes la consideran, ustedes la observan. No es que la están obedeciendo plenamente, pero ustedes le dan importancia a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero dice, y los exhorta, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiero decirles con esta porción que acabamos de leer? Juan les escribe a los padres, a los hijos, a los jóvenes, y les asegura que tienen vida eterna, que son de Dios. Él los afirma. ¿Ustedes han creído? Bueno, ustedes han sido perdonados, ustedes han creído, ustedes han vencido, ustedes conocen. Es decir, Juan
los afirma en la salvación, pero luego los exhorta a que no amen las cosas del mundo. Es decir, la palabra allí es no amen lo mundano. Sería una traducción un poquito más clara. ¿Mm? ¿Por qué decimos esto? Porque claro, algunos dicen, mira, vos podés ser cristiano, versículo 12, vos podés conocer a aquel que desde el principio, podés haber vencido al maligno, podés haber conocido al Padre, podés haber sido conocido desde antes, sos fuerte, habéis vencido al maligno, pero si amás el mundo, entonces no sos de Dios. No. Juan los exhorta que ya son hijos de Dios y le va a sumar ahora una exhortación. No amen el mundo. ¿Me entienden? Repito, ¿hay un pecado que puede deshacer la salvación o la promesa de Cristo de la vida eterna? No. Entonces, si Juan me afirma que he vencido, que conozco al Padre, que soy fuerte, pero después si amo al mundo, pierdo la salvación, no. Esto es una exhortación. Ustedes son salvos, tienen vida eterna, dice Juan. Quiero decirles algo, no amen lo mundano. Porque si usted ama el mundano, el amor del Padre no está en él, no está significando esto de que no sea cristiano. Ya lo son, versículos que les preceden. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en el versículo 15? No están guardando, no están observando, no están considerando los mandamientos. Pero repito, usted puede ser perdonado, hijo de Dios, y puede no estar entendiendo este amor de Padre para contigo. Por amor al tiempo vamos a avanzar a lo más controversial. Vamos a entrar de pleno a lo controversial. Por amor al tiempo. Vamos a ir al capítulo 13, hermanos. Por amor al tiempo. Esto quiere decir que estas enseñanzas tienen horas y debates. Mire, que Dios nos ayude o me ayude. Versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar de lleno. ¿Qué quiere decir el versículo 8? Que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Te hago una pregunta, o me pregunto yo, a mí. Martín, ¿vos pecás? Sí. Entonces, si pecás, no importa si mucho o poco, o de una práctica, dice este texto que acabo de leer, no sos de Dios, porque no deberías pecar. ¿Esa es una realidad que se acomoda al texto? No, porque los cristianos pecamos. ¿Pecamos menos? Sí. ¿Ya no nos deleitamos en el pecado? Pero pecamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo ese versículo 9 en relación al 8? Porque quien es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay dos enseñanzas allí. Hay dos conceptos fuertes. ¿Está diciendo eso? Porque si está diciendo eso, ninguno de nosotros, hermanos, de los que escucharon la fe en Cristo, sería hijo de Dios, porque en nuestra vida hubo pecado de muchas maneras. Para poder entender esto, hermano, vamos a mirar una advertencia importante y severa que el apóstol Juan quiere hacerle a estos hermanos. Para entender estos dos pasajes, el 8 y el 9, que pareciera ser que si el cristiano es cristiano y practica el pecado, nunca nació de nuevo, como muchos utilizan para afianzar la perspectiva del señorío, nosotros vamos a ver que no es así. Entonces, bueno, realmente
cerremos todos, vamos, no, y busquemos otra filosofía, otra fe, ¿no? Porque esto no nos alcanzó. ¿Se está contradiciendo aquí la Escritura? Repito, comenzamos diciendo la enseñanza que partimos de que Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna, es decir, y sumo, no vendrá condenación. Pero me está diciendo la Escritura Juan, el mismo Juan, 85 años después, o algunos años después, perdón, no 85, que si soy hijo de Dios y practico el pecado, entonces no nací de nuevo. Pero era la fe, ¿y por qué ahora? Veamos. Capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Una severa advertencia muy seria. Hago paréntesis, hermanos, Dios quiere que no pequemos, Y Juan exhorta a los hermanos en términos general a que el pecado es grave y no hay que pecar. El cristiano no debe tomar a la ligera el pecado. Cierro paréntesis. Versículo 18 del capítulo 2. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo, es decir, Satanás, viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Es decir, es una obra diabólica. Son oponentes férreos. Vienen del diablo, proceden del diablo, estos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos a ver quiénes son esos anticristos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Está hablando de estos falsos profetas y sus enseñanzas heréticas que negaban la humanidad de Cristo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso puede pasar, ¿no? Decimos que está la iglesia visible, la congregación, aquí estamos todos, y posiblemente no todos podamos ser del Señor, ¿no? Es algo que siempre te animo amorosamente a decir, bueno, si soy del Señor, voy a Cristo, pongo mi fe, le creo a la promesa, me persuado de lo que Él ha dicho es verdad. Si creo en Él, me dará vida eterna, descanso en eso. Ahora dice, y esto es importante para entender, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción, algo que se malinterpreta terriblemente, ¿no? Hoy, contemporáneamente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué se refiere aquí? Al Espíritu Santo. Ustedes tienen el Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. ¿Verdad? Versículo 21 no es escrito como sin orar, es la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te hace conocer la verdad, ¿no? Ahora dice, mira, versículo 22. Estamos tratando de comprender los versículos 8 y 9. Lo estamos introduciendo. Dice aquí, ¿quién es el mentiroso? El mentiroso es el falso profeta y su enseñanza, que niega la deidad de Cristo. Pero de alguna manera, fíjate, dice el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino que niega que Jesús es el Cristo. No solamente está negando que Cristo vino humanamente, perfectamente humano, sino que está negando a Cristo. No lo está confesando. Este es el anticristo. Son los falsos profetas y sus enseñanzas que están allí, que niegan a Cristo. Pero fíjate, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Es decir, estos falsos profetas estaban muertos. ¿Por qué? Porque no tenían al Hijo y no tenían vida eterna. Versículo 23 está diciendo eso. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Falsos profetas, ustedes están negando a Cristo, están muertos espiritualmente. No son hijos de Dios. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero ¿cómo es esto que yo puedo confesar al Hijo? ¿Cómo es esto que yo puedo conocer a Dios? Bueno, ¿sabes qué es necesario para eso? El Espíritu Santo. Si no tenés el Espíritu Santo, no podés, y vamos a ver, conocer a Dios y decir Jesucristo es mi Señor o el Señor. Tenés que tener el Espíritu Santo. Eso lo podemos ver con nuestros versículos. Fíjate, versículo 26 del capítulo 2 de 1 de Juan.
Os he escrito esto a los que os engañan, ¿verdad? Ustedes no tienen al Hijo, porque lo están negando, dice Pablo, Juan. Versículo 16. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ellos no tienen al Hijo, dice el versículo 26, Juan. Ellos no tienen al Hijo porque niegan al Hijo. Pero, versículo 27, hace una distinción. La unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción, es decir, el Espíritu Santo misma, os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. ¿Qué está haciendo aquí para que comencemos a comprender, hermano? El Espíritu Santo que tenían los verdaderos cristianos, o sea, los verdaderos discípulos de Cristo, los que andaban con Él, el Espíritu Santo les hacía confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Lo mismo que le pasó a Pedro, ¿no? Cuando Jesús le preguntó, Pedro, ¿quién crees tú que eres el Cristo? Y él dijo, mira, yo creo, eres el Cristo. Y él le dice, bueno, ¿sabes qué? No te lo reveló la carne, eso te lo reveló el Padre. Es decir, Juan está diciendo, ustedes para decir que Jesús es su Señor, necesitan el Espíritu Santo. Ellos no lo pueden decir. Y si hay alguno de ustedes que no puede decir que Jesús es el Señor, vamos a ver qué significa eso. La unción entonces, por un lado, te hace confesar, te hace que no niegues al Hijo de Dios, que no niegues que Cristo es el Hijo de Dios. Necesitas el Espíritu Santo. Ahora, claro, mira esto, hermano. Versículo 8. Voy a decir algo que quizás muchos digan, Martín, nunca lo hemos podido ver así. Pero me voy a limitar el contexto, Tito. Vuelvo al versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Cuál es el pecado? Acá fíjense que no dice el que practica pecado. Versículo 8, no dice el que practica pecado. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sabe cuál es el pecado aquí? Negar que Cristo es el Hijo de Dios. Versículo 22. El pecado aquí lo está produciendo, lo está ejerciendo el falso profeta. ¿Por qué? Porque no solamente que es mentiroso, versículo 22, sino que niega que Jesús es el Cristo. Y este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El pecado aquí no es el pecado que un ser cristiano pudiera cometer, sino lo que estaban cometiendo los falsos maestros y algunos que les herían si continuaban creyendo en eso. El que practica el pecado es del diablo, es decir, nunca nació de nuevo, es un falso profeta. Y si vos estás siguiendo esa enseñanza, pensando que Jesús no vino realmente como humano, y que tampoco es el Cristo verdadero, bueno, sos del diablo, nunca naciste de nuevo. Porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, la verdadera enseñanza te libera, ¿no? Mire, voy a decirte algo, hermano. La palabra allí, que el que practica el pecado, en el original no es un invento del hermano Martín, y los traductores más fieles como Bain y nuestro hermano Francisco de la Cueva, no tiene que ver con práctica como nosotros los entendemos en la cultura, sino que la palabra práctica significa continúa haciendo. ¿Qué dice Juan acá? Si alguno de ustedes que están aquí, por la influencia de los falsos maestros, continúan negando a Cristo, siguen haciendo, ¿qué hacen? Niegan al Hijo, ustedes nunca nacieron de nuevo, son del diablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te deja hacerlo, no te lo permite. Repito, la palabra práctica allí es
continuar haciendo, hace. ¿Ustedes siguen pensando que Jesús no vino en carne? ¿Realmente ustedes piensan que no vino en carne? Nunca nacieron, son del diablo, chicos. Conviértanse, perdón por hablar así. Todo aquel que es nacido de Dios une a esto a lo siguiente. Juan 3, el mismo Juan, primera carta de Juan, el que escribió Juan 3. Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, es decir, por el Espíritu, no practica el pecado. Los falsos maestros no tenían el Espíritu, por lo tanto, continúan haciendo pecado. Pero el cristiano no lo hace. Peca sí, pero no continúa negando. Y repito, yo hago hincapié en esto, hermano querido. En el contexto, y te lo voy a demostrar ahora, es que el pecado era negar que Cristo fuera el Señor, que Jesús fuera el Cristo. Y era una gran herejía. Fíjate, versículo 9, todo el que es nacido de Dios no practica, y dice otra vez, el pecado, no dice pecados. El pecado era la negación. Si ustedes continúan negando al Hijo, porque no tiene el Espíritu Santo, por eso lo niega. Porque el Espíritu Santo nunca te dejaría negar al Hijo. ¿Dónde dice eso, hermano Martín? Bueno, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, lo busco yo aquí. 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 dice: por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso dice Pablo, cuando acá les habla la unción los guía, la unción les enseña. Entonces el versículo 9, porque todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios no continúa negando a Cristo y su deidad y su humanidad. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar negando a Cristo, negando al Hijo como lo hacen los falsos profetas, negando su humanidad, porque es nacido de Dios. Se da cuenta que el pecado no se refiere al pecado, y perdón por esto, ¿no? Repito, el pecado es malo, la Biblia nos exhorta a no pecar, a la santidad, pero aquí no está hablando del pecado, llamarle personal, sino en el contexto a esto. ¿Cómo lo dice eso, Martín? Mira, ayúdame. Volvemos al capítulo 2, versículo 23. Los cristianos genuinos se enfocan, miran, observan, descansan y permanecen en él. Aceptan, le siguen. Repito, fíjate en el versículo 25, por amor al tiempo. Vamos. Esta es la promesa, está hablando de los hijos de Dios, que Él, fíjate, se refiere a Cristo, nos hizo la vida eterna. Fíjate la palabra Él. Versículo 25 subraya la palabra Él. Juan apunta a que los verdaderos cristianos miran a Cristo, a Él. Fíjate en el versículo 27. En la última parte, versículo 27 del capítulo 2 de 1 de Juan, dice, según ella, os ha enseñado, permaneced en Él, es decir, en Jesús. Fíjate el versículo 28, ahora hijitos, permaneced en Él, otra vez Cristo. Versículo 29, si sabéis lo que es justo, sabed también todo lo que el que hace justicia es nacido de Él, es decir, del Cristo, de Dios. Fíjate el versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que es no de ser, pero sabemos que cuando Él, es decir, los cristianos tenían este conocimiento, esta centralidad, esta permanencia, cuando Él se manifieste, seremos semejantes otra vez a Él. Apuntan a Cristo, los genuinos miraban a Cristo, los falsos lo negaban. Fíjate el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, fíjate, en Él. Es decir, los que creen se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Versículo 5. Y sabéis
que Él, otra vez, ¿cuántas veces hemos marcado Él? 6, 7 veces. Apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué? Porque cuando vos permaneces en Él por el Espíritu, no podés negar a Cristo. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora, ¿cuál era el pecado del versículo 8? Algunos que no estaban en Él, no permanecían en Él, no tenían esa expectancia de que Él volviera. El pecado, el que practica así, el que continúa negando, es del diablo. El cristiano no puede negar a Cristo, porque el Espíritu Santo no le permite negar a Cristo. El que practica el pecado, el que sigue negando a Cristo, es porque la simiente de Dios no está en él. Si vos estás negando a Cristo y estás corriendo en duda que fue humano, no has nacido de Dios, porque la simiente de Dios es el Espíritu y el Espíritu no te hace pecar de esta manera contra el Hijo de Dios. Cuando tú entiendes esto, hermano, decimos entonces que la unción hace uno, confesar al Hijo de Dios y permanecer en Él. Es por el Espíritu que andamos con Cristo, es por el Espíritu que podemos dar fruto al Espíritu. Entonces la unción te hace confesar a Cristo, no negarle, creerle en su total humanidad, pero también la unción, querido hermano, dice, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. La palabra manifestar significa aquí, hermano, se descubre, se hace evidente, otra palabra se hace patente. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. De alguna manera se descubren los que son hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Parece ser que los falsos profetas, la mala doctrina, no contenía o no promulgaba amar a los hermanos. La falsa doctrina, mejor dicho, el Espíritu Santo te hace confesar a Cristo y amar al hermano. ¿Por qué? Porque ustedes conocen aquel pasaje que lo vemos allí en el libro de Romanos, ¿no? Que Dios dice que ha derramado su Espíritu en nosotros para que podamos amar. El Espíritu Santo Dios ha derramado en nosotros su amor para que nosotros podamos amar. Entonces el Espíritu Santo te hace confesar a Cristo, no te permite el pecado de negarlo, pero el Espíritu Santo también te hace amar a los hermanos. Estos falsos maestros pecaban porque el cuerpo era pecaminoso y no era importante. Porque Cristo no vino en la carne real como nosotros. Entonces pequemos. El pecado es negar y no confesar a Cristo. Entonces entendemos, hermanos, que el versículo 8, versículo 9, y perdón por decir así, tiene dos posibilidades de interpretación. El pecado es negar a Cristo y que Jesús era el Cristo, negar su humanidad, o la otra interpretación que el pecado, el que continúa siendo pecado, podría ser el no amar al hermano. Pero esta última opción no podría ser porque si vos sos cristiano y no estás amando a tu hermano, es un pecado, sí, pero no te puede quitar la salvación. Sin embargo, el versículo 8 y el versículo 9 te están diciendo que directamente no naciste. Entonces no puede tratarse de un pecado que si no amo a mi hermano, entonces perdí la salvación y no soy de Dios. No. Tiene que ser un pecado mucho más relevante, de tal manera que se te haga ver. Mira, por favor, mira. Mira esto. Capítulo 4, versículo 2. O capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Por eso decimos que tened cuidado con lo que escuchaste, hermano. Versículo 2. En esto conoced, fíjate, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjate, el Espíritu hace que vos confeses
a Cristo como en su humanidad perfecta. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Está aseverando lo que te acabo de decir antes. Versículo 5 del capítulo 4. Ellos son del mundo, es decir, los falsos profetas que salieron de nosotros, son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero nosotros, es decir, los genuinos, que somos de Dios, que no podemos perder la salvación, porque el continuar pecando, el seguir pecando, negando a Cristo, si seguís negando el Espíritu Santo, no está en vos porque nunca lo podría hacer. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios, ¿cómo conozco a Dios? Por el Espíritu. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. ¿Por qué? En esto conocemos el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Allí debería ir con E mayúscula. El Espíritu de verdad es el Espíritu que no nos permite, y perdón por parafrasear, negar practicando continuamente que Jesús no es el Hijo de Dios y negar su vanidad. Por último, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida en el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El Espíritu Santo también le dice a los cristianos que son hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? La unción te capacita para confesar a Cristo y no negarlo, pero también la unción te capacita para amar a los hermanos, pero la unción te da testimonio de que eres hijo de Dios. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que ha dado acerca del Hijo. ¿Se acuerdan que el mismo Juan escribió allí en capítulo 3 en su Evangelio? El que no cree ya ha sido condenado. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Se recuerdan? Fíjate el versículo 18 del capítulo 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no podía continuar negando a Cristo. No practica el pecado de negar a Cristo y su humanidad, de negar a Cristo como Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue engendrado, ahí está el Espíritu Santo, por Dios. Le guarda y el maligno no le toca. ¿Sabe qué significa aquí que no le toca? El Espíritu Santo es un cuidador, es un pastor perfecto. Cuando vos escuchas otra enseñanza que viene del maligno a través de la falsa profeta que niegan a Cristo y no lo confiesan a Cristo y dudan de su humanidad, esa enseñanza del maligno no te hace mella porque el Espíritu Santo te guarda. Eso está diciendo aquí el versículo 18. La enseñanza de los falsos que tienen y que proceden de Satanás no te van a medrar porque el Espíritu Santo nunca dejaría que pecaras negando mucho tiempo a Cristo porque es su obra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Estos pasajes que hemos sobrevolado hoy, deseamos que de alguna manera nos reconforte de saber que la Escritura no se contradice, que la obra de Cristo es eficaz, completa, que su obra es consumada para descanso, pero también entender el contexto en el cual Juan escribió. Para la gloria de Dios, promoviendo la santidad, pero también para que advertidas. El pecado es grave, no hay que pecar. Pero gracias a Dios que la gracia nos contiene. Adelante. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga.